¿Qué quería decirles? Profe, no está proyectando. Qué pena. Ok. Gracias. Bueno, entonces de esta diapositiva yo creo que les hablé de estos dos puntos, ¿no? Del punto rojo y del punto azul. Entonces digamos que el punto rojo corresponde al centro de masas. ¿Y por qué hablamos del centro de masas? Porque sabemos que este que está acá abajo en rojo es es el geoide. Entonces, el geoide físicamente tendría, como es una masa, pues tendría un centro. Ahora, en términos del elipsoide, este elipsoide, pues el puntico azul es el centro geométrico de esa elipse. Eso era lo que quería que tuvieran claro, ¿cierto? Y la otra cosa que creo que me pasó por alto es que dijimos que estas, estos, estos diferentes, bueno, estas diferentes opciones A, B, C, D, en donde mirábamos dónde se colocaba el elipsoide o el elipsoide con respecto al geoide, es porque les decía que esos eran áreas geográficas y cada área pues seleccionaba ese tipo, el elipsoide que más se ajustara a esa región. Pero ¿qué quería que tuvieran claro? Cuando hablamos de un elipsoide, el elipsoide es un esferoide. Entonces, para que tengan eso siempre en mente. O sea, en alguna clase les dije que la Tierra podía uno modelarla como una esfera, ¿cierto? Y miramos cómo eran las coordenadas geográficas dentro de una esfera. Cuando hablamos de un elipsoide de revolución, ese elipsoide de revolución se conoce como esferoide. ¿Listo? Entonces, digamos que creo que me hizo, si se me olvidó, pues lo estoy acá volviendo a repetir. Aquí colocamos el caso de Norteamérica, en donde se dice que el esferoide preferido es el GRS80. Y ese GRS80, pues dijimos que es un elipsoide. Pero en el término correcto en geodesia, cuando nos estamos refiriendo a un elipsoide de revolución, a un elipse de revolución, llamamos elipsoide, el término es esferoide. ¿Entendido? Angélica, Profe, sí, no. tranquila. No, o sea, sí, pues de la forma que usted lo explique, ¿cierto? Pero como que los parámetros como que confunden, ¿no? Sí, Pues, entonces es mm, tener claro eso que le está haciendo la distinción. Cuando ujú, estamos hablando de un elipsoide, un elipsoide es un elipse de revolución. En geodesia, esa elipse de revolución se conoce como esferoide. esteroide. Entonces, a veces uno como que su cabeza, qué pena la expresión, como que le mamaría gallo en qué sentido, en que uno dice esferoide es esfera. No, ojo, el, podemos representar la Tierra a través de una esfera. Y fue cuando hablamos de las coordenadas geodésicas esféricas. Pero cuando hablamos de esferoide, el modelo es una elipse de revolución. ¿Sí? Ahora sí, Angélica. Es para que cuando escuchen esferoide no lo lleven a esfera. Entonces, por eso dice que en el caso de Norteamérica, el esferoide que ellos prefirieron fue el GRS80 y el datum es el datum Norteamérica 1990 y 1983 o el NAT 83. Entonces, fíjense que acá estamos hablando del NAT 83. Entonces, aquí tenemos un datum. Para Norteamérica, el datum es el NAT 1983 como datum. ¿Y cuál es el esferoide que ellos escogieron que está asociado a ese datum? Jorge Eliezer. El gerencia 80. Perfecto.
el GRS80. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tengan claro. O sea, no importa que sean muchísimos los conocimientos o poco, pero sí por lo menos en el aporte conceptual, que la vayan ajustando. Entonces, es esa Profe, diferencia. Sí, Jorge profe, Eliezer. qué pena. Con relación a lo que usted acaba de decir, y de pronto no sé si podemos, me salgo un poquito del tema, dando para que me aclare con una de las preguntas del quiz, que pues lo tomé como una confusión, pero pues lo respondí como creía yo entenderlo. En la que dice WGS84 si los parámetros, cuál se asemejaba más, ¿sí? Entonces, si era al Halford, creo que estaba ahí en la pregunta. Aquí estaba la respuesta en esta diapositiva. Y pues la respondo porque digamos un poco tiene que ver con el tema, ¿cierto? Ujú. Es que cuando nosotros vimos esta diapositiva, yo coloqué a uno de los estudiantes que me leyera cuál era la diferencia que había en los semiejes. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, María Angélica, sí, Angélica. Entonces yo les hice hincapié que solamente aquí variaba como en la tercera o cuarta cifra decimal. Entonces, pues la respuesta era un poco obvia si no se acordaba de ese pedacito de la clase, se ha asistido a la clase. En ese momento, si en ese momento fueron al baño, pues sí, un poco difícil, ¿cierto? Pero ahí estaba, era eso. O sea, si Ah, ok, miraban profe, este, gracias por pues la claridad. el que más se parece es el WGS84 y el GRS80. ¿Ok? Listo. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces aquí esta diapositiva era para que ustedes entendieran que yo puedo tener un datum y ese datum tiene un esteroide asociado. ¿Listo? ¿Alguien está llamada? ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Ok. Sí, dígame, dígame. ¿Quién me está preguntando, Juan Esteban? Ah, Juan Sebastián. Espera un momentico que es que estoy acá como embolatado. Es que alguien estaba pidiendo unirse a la llamada y no sé cómo darle acá acceso. Ah, ya. Admitir a todos, admitir. Bueno, entonces ahora sí, esto de admitir a alguien me corrió de base. Entonces ahora sí me repite la pregunta. En esta diapositiva? ¿En cuál? En la anterior, esta. Esa, profe. Listo. Sí, dígame. Mm, es que aquí estábamos colocando un ejemplo en esta diapositiva en donde para el mismo punto, con diferente datum, tendríamos coordenadas distintas, ¿sí? Entonces, digamos, ese caso es para la ciudad de Bellingham, Washington, en donde las coordenadas fueron utilizadas bajo diferentes datos, ¿sí? El NAD 27, el NAD 83 y el NAD 84. Entonces, digamos, en el caso del NAD 83, él está soportado en el WGS 84, ¿sí? Ese es, digamos, como la información que tenía. No sé, no, si me preguntan para los otros datos, ¿cierto? Eh, no sé, no podría decirles con certeza si corresponden al mismo dato, pero vamos a imaginarnos, esa pregunta es oportuna en qué sentido. Digamos que los tres, el mismo punto, para este datum utilizaron el mismo elipsoide, que sería el WGS84. Entonces, observen que ustedes podrían decir, pero bueno, usted está diciendo mentiras, porque es que lo que pasa es que usted está diciendo que usaron el WGS84 y, y tiene diferentes expresiones tiene diferentes expresiones para la latitud y longitud, ¿sí?
En teoría, digamos, no debería ser, porque digamos el WGS84 es una figura geométrica que usted calcula las coordenadas geográficas. En teoría, el WGS84 no requiere un punto de tangencia, que eso lo vimos, no sé si lo vi acá. En esta diapositiva yo les dije que este punto estaba mal, porque si decíamos que era un elipsoide global, los elipsoides globales no requieren un punto de tangencia, entonces no requieren un dato, ¿sí? En este caso, por eso les digo, en en el NAD 83, aquí, ok, no, perdón, acá mismo está la respuesta. Fíjense que en el NAD 83, eh, y a pesar de que el NAD 83 está referido al WGS 84, las coordenadas son diferentes. Ahora sí, en teoría no debería ser, porque tenemos el WGS 84, que es un elipsoide, que es global, ¿cierto? Pero ellos, me imagino que tuvieron que hacer un ajuste por el efecto en la cartografía, entonces tuvieron que hacer un ajuste y, ¿y qué? Y entonces determinaron un dato. Debe ser alguna transición. Pero observen que, por ejemplo, este era NAD 1927. En 1927 no existía WGS 84. Entonces, pero aún así, las coordenadas son muy cercanas, ¿sí? Eso quiere decir de que este NAD 27 no estaba tan mal determinado como dato. Y que el elipsoide que ellos usaron para definir este NAD, para este dato, pues estaba muy próximo o muy cercano, porque fíjense que las coordenadas no es que difieran grandemente. Y fíjense que entre NAD 83 y NAD 84 son un poco más parecidas que con NAD 27. Entonces es por eso. Aquí estamos viendo el efecto del datum y aquí estamos viendo el efecto del elipsoide. ¿Más o menos entendido, Jorge Eliezer? Sí, señor. Vale. Digamos. Entonces, en la clase pasada nos habíamos centrado un poco en dar las características del Hayford internacional, y dentro de este Hayford internacional nos fuimos un poco porque creo que una de las chicas preguntó, me parece, no me recuerdo bien, que quería saber algo más de la isostasia, como efecto, cómo la isostasia incidía en la determinación de este elipsoide, y yo les explicaba pues qué es el efecto de la isostasia y lo que tiene que ver con la desviación de la vertical. Y habíamos hablado que el punto fundamental, digamos, vamos a volvernos a esta, digamos que, por decir algo, vamos a inventar que este fue el elipsoide, este es este que estamos acá, el caso de ese sería el Hayford internacional. Entonces, el Hayford internacional utilizó a nivel mundial un punto de tangencia, y ese punto de tangencia pues lo colocaron en Potsdam, en Gran Bretaña. Juan Sebastián. Respecto a esto que estamos hablando acá, a esto, cuando está, sí, o sea, le decía que este NAD 27 seguramente tiene un elipsoide muy parecido en parámetros geométricos al WGS84, porque de acuerdo a lo que cuando preparé esta diapositiva, el NAD 83 tenía WGS84, parámetros y es lógico, porque acuérdense que es WGS84 viene del WGS72, y entonces ya tenía que tener en este elipsoide del NAD 83 de tener unos parámetros muy parecidos, ¿sí? Cuando yo le dije que es modificación, es que seguramente entre estos dos, el NAD 83 y el NAD 84, fíjese que él tiene un poquito diferente las coordenadas. Digamos, aquí en la longitud, fíjese que creo que son exactas.
y en la longitud sí difieren un poco. Entonces, eso para mí, ¿cierto? Quiere decir que como estaban usando el mismo elipsoide, seguramente en el NAD 83 tenían un datum, y ese datum seguramente era muy, muy cercano ¿a qué? Al no establecer un datum, que eso es lo que pasa con el WG64 estrictamente, no hay punto datum, entonces el datum era muy, muy cercano, ¿sí? Era eso, o sea, el datum que ellos escogieron para Norteamérica seguramente fue muy, muy apropiado, de tal manera que no hubo mucha incidencia, ¿sí lo vemos acá? Sí, que tenemos acá 74, 87, 85, 34, entonces a partir de como la quinta o séptima cifra decimal ya varía un poco la longitud, la latitud. La longitud sí se conservó, la longitud sí difirió un poquito, entonces es por eso, porque en ese momento aquí en NA 83 seguramente ellos tenían un dato. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de del elipsoide GRS80. Entonces, este GRS80 es un sistema de referencia, pues que se conoce como GRS80. ¿Qué quiere decir GRS80? Pues 80 es porque se hizo en 1980 y las siglas GRS es bueno, System Referential Geodesic, o sea, como es un sistema de referencia geodésico. Entonces, eso es lo que quiere decir GRS, Sistema Geodésico de Referencia. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de elipsoide, pero aún, así que estamos hablando de elipsoide, también estamos hablando de ese elipsoide como un sistema de referencia. Entonces, este sistema de referencia, así fue denominado, se postuló un semieje mayor, así como está acá en la diapositiva, de 6.378.137, y el aplanamiento, aquí no lo tenemos escrito, es de 1 sobre 298.25722.101. ¿Quién adoptó este sistema? Acuérdense que estamos hablando como que estos sistemas de referencia, ¿qué es lo que nos llevan? O sea, esto es unas convenciones, esto es una convención. Y para cada punto del espacio vamos a hablar de la latitud y la longitud. Entonces, a lo que le decía, por ejemplo, como por tener un ejemplo, la convención sería aquí o en cualquiera, acá, la población de Colombia. Entonces, para Colombia adoptamos, ¿qué convención adoptamos para nuestros nombres en Colombia? Bueno, hasta hace como 10 años, antes de que saliera todo lo de la inclusión y no discriminación, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la convención para adoptar nuestros nombres? ¿Alguien? ¿No? Yo podía adoptar el nombre de, yo podía adoptar los apellidos del presidente de la República. María Camila. Profe, es que no lo entendí bien, es que se me cayó como el internet. Tranquila, encendamos la cámara. Pues la tengo encendida, no sé por qué no No, aparece. yo no sé por qué no la veo, bueno, algo está pasando. Pero yo vuelvo e intento, profe. Y mientras María Camila, cualquier otra persona que colabore, yo podría hace 20, 30 años adoptar los apellidos del presidente de la República. Exactamente, Juan Sebastián. En Colombia, a no ser de que sea expósito o lo que sea, ¿cierto? O lo que llamaban el hijo natural, nosotros adoptábamos, el primer apellido era el del papá y el segundo apellido el de la mamá. Esa es la convención. Entonces piensen que ustedes hacen parte del elipsoide, son un punto en el elipsoide. Entonces, sus dos apellidos vienen de alguna cosa. Entonces, sus dos apellidos serían, por decir algo, la latitud y la longitud. Entonces, fíjense que hay una convención. Eso es lo que hacen estos sistemas de referencia, establecer las convenciones. Por eso es que
unido entre el elipsoide y el datum, estos nombres son diferentes, la latitud y la longitud. ¿Entendía la analogía? Listo, asumo que sí. Entonces, como les digo, esas convenciones no me las invento yo, no se las inventa un país. Esas convenciones se adoptan, creo que les hablé un poco de eso, de cada país, no, a nivel mundial, pues los países que hagan parte de ese grupo de amigos, entonces adoptan esa convención. Para el caso del elipsoide GRS80 o el sistema de referencia geodésico 1980, los parámetros de este elipsoide fueron adoptados por la 17 Asamblea General de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Entonces, también quiero que ustedes se vayan familiarizando con ese tipo de sigla. Bueno, esto llevaría una sigla, ¿cierto? En este caso, la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica se conoce como la UGG. Entonces, a veces nosotros no somos angloparlantes, nos queda un poco irnos en la sigla, pero pues hay que hacer como el esfuerzo, ¿no? Profe, perdón, UGG. Y UGG. A ver, me ayuda acá un poquito. Ah, no, quiero eso. ¿Sí? IUGG, eso quiere decir Unión Internacional, así es en inglés, ¿cierto? Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Eso quiere decir UGG. Entonces, como les decía, este elipsoide fue adoptado por la UGG en Canberra, Australia, en 1979. ¿Qué otra característica les puedo decir de este sistema GRS80? Es que fue utilizado originalmente por el Sistema Geodésico Mundial WGS84, o sea, ya lo adopta el WGS84 como elipsoide de referencia, y como podemos Profe, ver, perdón, ese UIGG es la convención. esa es, cuando yo les dije, es como un grupo de amigos, un club de amigos, se llaman científicos. Una Entonces, asamblea, ¿no? Voy a hacer asambleas. exactamente, la Asamblea General es la que adopta. ¿Y quién es la entidad o la institución que la adopta? O sea, ¿dónde se hace esa asamblea? Esa asamblea se hace en la UGG, se hizo en la UGG de 1979, que se celebró en Canberra, Australia. Eso quiere decir de que la UGG rota anualmente, rota el sitio donde se realizan las asambleas. En este caso, pues iban en la asamblea 17, que fue la que hicieron, como les digo, en Canberra, Australia. Sí, Jorge Comprendido, Eliezer. profe. Sí, ¿Cómo? señor, comprendido. Comprendido, sí, Entendido, señor. listo. Bueno. Entonces, como les decía, como que este GRS80 es muy ligado al WGS84 como sistema de referencia, difiere muy poquito, eso ya los había dicho. Y este sistema GRS80 fue utilizado para diversos propósitos, no a raíz, no. Con este elipsoide se elaboraron diferentes mapas y cartas, y eso hizo que los países tuvieran que gradualmente ir migrando, porque ellos tenían que, por ejemplo, para que lo vean claro, en el caso de Colombia, nosotros toda nuestra cartografía estaba referida al Hayward International, ojo con la palabra que estoy diciendo, la cartografía estaba referida al Hayward Internacional, ¿cierto? Mapas, cartas, todo estaba referido al Hayward Internacional, cuando en los 80, digamos, nos obligan, ¿cierto? ¿Por qué nos obligan? Vamos a ver quién especula un poco de por qué digo que nos obligan. En los 80 llegan a Colombia los GPS, entonces tenemos que migrar de aquí a acá, en términos de las coordenadas.
Y pues eso implicó que tendríamos que cambiar los mapas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué fue lo que se hizo en esa época? Entonces, como las coordenadas las obteníamos ¿en qué? Cuando ya empezamos a utilizar el GPS, las coordenadas ¿en qué las obteníamos? En el ISO y dale, Sí, pero ¿en qué? ¿En cuál de W, estos sistemas? WGC. W84. Y la cartografía las teníamos en Hayford Internacional. Entonces, ¿eso iba a pegar o no iba a pegar? No, señor. La cartografía no pegaba por ningún lado. O sea, si yo por ahí había, yo tenía una de, pero no se la muestra acá, como si usted cartografiaba un río, usted tenía un río cartografiado en Hayford, soportado en el sistema Hayford Internacional, y luego iba y capturaba ese río y pasaba, proyectaba a la cartografía que estaba el Hayford, pues el río les quedaba corrido. Vamos a hacer un dibujito acá. Bueno, eso no, ustedes son también cartógrafos, ¿para qué pierdo tiempo, cierto? Algo así, a ver si hacemos un dibujito acá, pero es que ya yo no sé ni acá cómo dibujar. Acá. Sí, digamos que ese era el río, que tenía en una carta escala 100.000, donde sus coordenadas provenían del Hayford Internacional. Y luego íbamos y la hacíamos capturábamos las coordenadas en WG64, la proyectábamos sobre el mismo sistema de proyección que teníamos para este río, que estaba coordenadas en WG84, y ¿alguien sabe acá cómo se le cambia el color? ¿No? ¿Alguien que me ayude? Quiero cambiarle el color a esto. ¿No? Mm, bueno, voy a hacerla como en el mismo color, a ver. ¿Sí me entienden ahora sí? Cuando hago este dibujito, digamos, el que primero hice, era ese río, como lo tenía en la cartografía, digamos, De Hayford. clásica se llama, y luego cuando llegaba y iba y capturaba el mismo río con mi GPS, entonces lo proyectaba en la misma cartografía y me quedaba de este lado. Entonces, ustedes vieron las evidencias, ¿cómo se resolvió este problema? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Alguien? Una transformación no era, profe. Los parámetros de transformación. Exactamente, entonces las coordenadas que usaba, como capturamos unas coordenadas, una convención, latitud, longitud, para definir todos estos puntos, entonces transformábamos las coordenadas a Hayford Internacional y luego hacíamos la proyección cartográfica, igual, sobre la misma, entonces ahí sí los dos coincidían. Pero aún así también existieron muchos líos y pues no había infinidad de fuentes de error y pues no era tan preciso y más se determinaron en las escalas pequeñas. En las escalas grandes pues no había lío. Bueno, yo les dije que si a alguien se le ocurría algo, que cuando les dije que como que nos obligaron a usar WGS84, ¿por qué creen que utilizo esa expresión? ¿A alguien se le ocurre algo? Profe, por la implementación de los GPS, estos ya vienen configurados con Sí. con el Ellipsoid WX84, y al llegar al país, pues nosotros Es por ahí. la Angélica dice, implementar. al llegar al país. ¿Y yo por qué digo nos obligaron? ¿De dónde nos llegaban los GPS? ¿De dónde son los GPS? Norteamericanos. Son de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente a nosotros nos toca como buenos consumidores asumir la tecnología gringa, pues que dependemos de ellos. Fíjese que dependemos tanto de ellos que nos van a devolver a todos nuestros migrantes y nos toca recibirlos.
en las condiciones que ellos quieran. Entonces, el que manda, manda aunque mal mande. Y entonces, desde esa época, pues nos obligaron porque perfectamente podíamos no haberlo hecho, pero nos tocó entrar en esa moda de la tecnología, y pues la tecnología no es mala, solamente pues nos tocó la de ellos, ¿no? Y pues en otras diapositivas, creo que ustedes también ya lo vieron en su curso de geodesia. ¿De geodesia qué es esa? Satelital, Y profe. ya vieron en geodesia satelital, ya tienen que haber visto pues los diferentes sistemas que componen el GNSS. Listo, bueno, entonces ya terminamos un poco de las características del GRS80. Ahora vamos a hablar del WGS84. Entonces, ¿qué quiere decir WGS84? ¿A quién se le ocurre algo? Sistema mundial georreferencia, geocéntrico, Geodésico. Muy geodésico. bien. ¿Quién? A ver, ¿quién? Angélica, muy bien, Angélica. WGS es System Global Award, sistema mundial geodésico. ¿Y por qué 84? Porque se estableció en 1984. Entonces, este elipsoide, igual, es un sistema geodésico mundial, es un estándar que nos sirve o nos posibilita hablar un mismo lenguaje en producción de cartografía, geodesia, navegación satelital, pues obviamente el mismo GeoQDS. Entonces, ojo, aquí ya empezamos a ver algunas diferencias fundamentales, que es que este WGS84 como tal es un poco más robusto que los otros sistemas. Entonces, este sistema lo voy a decir despacio y alguien lo va a copiar y lo va a repetir. Entonces, ¿qué es este sistema? Define 5 aspectos fundamentales, o se definieron 5 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Los sistemas de coordenadas, las constantes fundamentales y derivadas de la geodesia, el modelo gravitacional terrestre, que es el EGM, Model Gravitational Earth, y su modelo normal, el modelo normal a ese modelo gravitacional terrestre es el elipsoide. Entonces, se definió el modelo gravitacional terrestre elipsoidal, se le conoce como modelo gravitacional terrestre elipsoidal. Se hizo una descripción completa del modelo magnético mundial y se actualizó la lista de las transformaciones a los diferentes datos locales. Entonces, en cuanto al primer parámetro, es lo que les decía. Se estableció un sistema de coordenadas, ¿por qué? Porque aquí ya no se hablaba de un dato, un punto fundamental, sino las coordenadas van a tener estas características y son las que arroja el equipo, por decir algo. Para poder construir eso, entonces se hicieron o se construyeron las constantes fundamentales y derivadas de la geodesia, que después las vamos a ver. Había que tener claro cuál era ese modelo gravitacional terrestre elipsoidal. También se necesitaba el modelo magnético mundial, tenía una descripción. Y como este elipsoide iba a ser el que los gringos impusieron para el mundo, entonces, ¿qué les tocaba hacer a los pobres subyugados? Angélica. Aplicarlo, profe, adoptarlo. Y como tocaba adoptarlo, y como acá teníamos unos nombres, entonces teníamos que transformarnos. Entonces, por eso se hizo una lista de todas las transformaciones a los diferentes datos locales. Este es un dato local, es un dato local, y así. N datos locales, entonces teníamos los parámetros de transformación para que nuestras cartografías, ¿cierto?, no se vieran como atropelladas fuertemente cuando estuviéramos realizando adquisición de coordenadas a través del WGS84. Entonces, por eso necesitamos aquí, de aquí para allá, todos los parámetros, esa lista de parámetros de transformación a esos datos locales. Listo.
¿Quién repite cuáles son los 5 aspectos fundamentales del sistema WGS84? Profe, pues yo tengo, no sé, si me equivoco, usted me... Tranquila, es que, a ver, les digo, no solamente Angélica, para todo el grupo, mire. Primero, aquí a mí me gustaba como quién quiere ser millonario. O sea, yo pregunto, la persona dice paso, luego o dice bueno, necesito la ayuda, entonces un compañero la ayuda, y ya definitivamente si nadie lo resuelve, pues entonces buscamos la llamada a un amigo, entonces no toca que el profesor lo resuelva finalmente, ¿cierto? Entonces no hay lío, y si nos equivocamos, perfecto. O sea, de las equivocaciones surge el aprendizaje. Ojo, pero que no nos pase como los puentes que se están cayendo en Colombia, ¿no? Tampoco. Tampoco el extremo, profe. Listo. Bueno, Hagamos. primero es que se define el sistema de coordenadas. Se define un sistema de coordenadas. Segundo, las constantes fundamentales de la derivada de la geodesia. No, las constantes fundamentales y derivadas. O sea, hay Y dos derivadas. tipos de Ok. constantes. Constantes derivadas de Las fundamentales y constantes las fundamentales derivadas. y derivadas de la geodesia, ¿cierto? Ujú. Se construye un modelo gravitacional terrestre El elipsoidal. modelo gravitacional terrestre, muy bien. No se construye, se requiere el modelo gravitacional ¿Qué terrestre. requiere? La Ok. otra es, El modelo, la normal. bueno, no, o sea, ese es que el modelo gravitacional terrestre necesita asociado una figura normal a ella y ese es el elipsoidal. Es Entonces, todo bien. completico se conoce como modelo gravitacional terrestre elipsoidal. Ok, listo. ¿Y el modelo magnético mundial? Mundial, Ese. exacto. Y la Esa última, es la cuarta. Y la última es la lista de diferentes parámetros de transformación para aplicarlo al datos local, a datos o sea, locales. son la lista actualizada de las transformaciones a los datos locales. Ok. Se lo repetimos otra vez, así ya más arregladitas las frases. Profe, a ver, el primero será el sistema de coordenadas. Ujú. Ay, perdón. El Segundo, número dos, la constante fundamental y derivada geodésica. de la geodesia. De la Constantes. geodesia. La constantes Las fundamentales. constantes, ¿sabes que son dos tipos de constantes? Las Las constantes, sí, fundamentales y las derivadas. Entonces, pues son las las constantes constantes fundamentales fundamentales y y derivadas derivadas. Y de las la geodesia. derivadas. Sí, listo. Y El, mo- derivadas. el 3, se requiere un modelo gravitacional terrestre elipsoidal. Listo, perfecto. 4, modelo magnético mundial. Y el quinto, El quinto, la lista de transformaciones de los diferentes parámetros de datos, no parámetros, nada de los datos locales. a datos locales. Sí, entonces, por eso, estos acá son los datos, digamos, dan origen, definen datos locales y nos toca tener transformaciones a esos entre los locales y el WGS84, por eso se hace una lista de transformaciones a datos locales. ¿Alguien estaba levantando la mano? Jorge Eliezer. Sí, profe. Angélica, qué pena contigo. ¿Me ayudas con la última? A ver, será lista de transformaciones de diferentes parámetros a datos locales. No, Angélica, es que ahí estás Ay, metiendo. profe. Es la lista actualizada de transformaciones a datos locales. Ah, ok. Jorge Eliezer, ahí está. Espere, profe, lo copio así porque sí. Lista Actualizada actualizada. de transformaciones a datos locales. Ok. Ahora Bueno, sí. entonces ya quedando claro que existen 5, o sea que WGS84 no es solamente el semieje mayor, sino es un sistema, ese sistema define 5 aspectos, y adicionalmente ustedes de pronto cuando están utilizando un sistema, bueno, un software que refiere a un sistema de información geográfica, ustedes a veces ven que aparece como algo que dice WG64, EPSG 4326. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ese WG64 tiene asociado, además del nombre y apellido, como que una regionalidad, por decirlo así. Estoy inventando. Entonces, ya me referiré un poco a lo que es ese EPSG 4326. Eso es un código y si saben de dónde proviene, pues chévere, y si no, pues para los que no sepan, les amplío. Entonces,
¿Qué más podemos decir del WGS-84? Que este WGS-84 lo estableció la Agencia Nacional de Inteligencia Espacial de los Estados Unidos en 1984. Entonces, fíjense que ellos, como son Estados Unidos, ellos no requieren irse a una Asamblea Nacional de la UGG, donde estamos todos los países del mundo, la mayoría, sino ellos dicen, listo, se establece el WGS-84, y ¿quién lo hizo? La Agencia Nacional de Inteligencia Espacial, lo hizo en 1984, y su última revisión la hicieron en 2004. Este WGS-84 tuvo, ¿alguien dijo algo? No. Yo, pero pues aquí ahí no requieren aprobación, nada, exactamente. Nada, pues Como que son los gringos. hicieron la inversión, hicieron los estudios y dijeron esto es y Y ya. dijeron, vamos a meterles equipos GPS a todo el mundo para que sacarles plata, Para que sí o sí. para sacarles plata, o sea, tienen que hacerlo. Entonces, yo defino esos parámetros, defino qué es el WG-64 y lo hizo la Agencia Nacional de Inteligencia, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos. Bueno, ahora, ¿cuáles fueron esos antecesores o esos bisabuelos, tatarabuelos que antecedieron al WG-64? Entonces, como que el abuelo o el papá, hablemos del papá, es el WGS-72, el abuelo sería el WGS-66, y pues el que dio origen, el bisabuelo, como se llama, el WGS-60. Este WGS-84 es el sistema que está referido y que utiliza el sistema de posicionamiento global, o sea, el GPS. Ahora, ¿qué era eso del código EPSG 4632? Entonces resulta que este es como un código en donde se definen aspectos relacionados con el uso del GPS dentro de los sistemas de información geográfica. En este caso, SG es la sigla European Petroleum Survey Group, o sea, es como el grupo de levantamiento petrolero europeo. Entonces, ellos definieron cómo se iba a usar el GPS dentro de los sistemas de información geográfica. Y esto lo definió algo que se llama el grupo o la rama de todo lo geo. Geo es todo lo que se refiere al estudio de la Tierra, y que lo que hacen es desarrollar parámetros geodésicos que describan apropiadamente las zonas territoriales en forma homogénea a través de ese código, y con eso tenemos una intercomunicación en los sistemas de información geográfica que haga apropiado usar este tipo de cartografías. Bueno. Entonces, hablamos que esos esferoides, ¿sí, Angélica? ¿Podemos decir esferoides? Profe, sí. Sí, podemos decir esferoides, es el vocablo más apropiado. Estos esferoides hacen parte de lo que se llaman los sistemas geodésicos de referencia. Fíjense que acá hablamos de WGS, es un sistema de referencia mundial, un sistema geodésico mundial, ¿cierto? Entonces, el GRS es un sistema geodésico de referencia. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que constituye un sistema de referencia? Yo podría preguntarles qué es lo que constituye un sistema de referencia, porque ya lo hemos hablado. ¿Qué creen que constituye ese sistema de referencia? ¿Alguien? Profe, los parámetros, la excentricidad, el aplanamiento. ¿Y eso qué es? ¿Son parámetros, profe? Sí, pero ¿de qué? De De un elipsoide, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que constituye un sistema de referencia? Lo constituye un elipsoide de revolución, que en este caso sería un
esferoide, y lo constituye ¿cuál? Es el elipsoide que mejor se adapta a un geoide en una zona en particular. Eso es lo que se conoce como un sistema geodésico de referencia, en donde en teoría en esa zona debe haber un punto en donde coinciden el elipsoide y el geoide, o bien las normales a ambos se adoptan como la solución a ese sistema de referencia. Como les decía, no sé si ustedes recuerdan, hablamos de en dónde se podría encontrar. Hemos dicho que el geoide es la prolongación del mar, estamos hablando para Colombia, no sé si recuerdan el tema, es la prolongación del mar, o sea, pero entre comillas, hasta ahora lo vamos a ver así, porque realmente en nuestra clase, al final de nuestra clase vamos a entender que eso no es geoide, ¿no? Entonces, si el geoide es la prolongación del mar bajo los continentes, entonces en el caso de Bogotá, donde se adoptó el datum Bogotá en el observatorio astronómico, pues primero ahí ambos no coinciden. Entonces nos vamos a la otra parte de la definición de sistema de referencia, es si las dos normales a esas dos figuras, al elipsoide y al geoide, pues no se adoptan la, la normal a ambas soluciones, ¿sí? Porque sabemos que no podemos tener definido en dónde coinciden. Entonces vamos a decir, sí, pues como no coinciden, entonces lo que vamos es adoptar las normales de ambas superficies como, como ese otro elemento que define el sistema geodésico de referencia. Entonces, como hablo mucho, parece que no me entienden, entonces les digo, ¿qué es un sistema de referencia? Es el que constituye un elipsoide de revolución que se adopta a una zona, a un lugar geográfico, en donde uno de sus puntos debe coincidir entre el geoide y el elipsoide, y si no coincide, entonces se adoptan las normales a estas dos superficies. Como hemos dicho, como hemos visto, pues a nivel mundial existen diferentes sistemas de referencia, van a depender también de qué elipsoides se adopten para ese sistema de referencia, y pues esto es lo que va a definir en teoría aquí, volvemos a esta diapositiva, cuál es ese punto datum, este verdecito que está pintado acá, aquí no estoy un poco de acuerdo, este verdecito, este punto datum entre el geoide y el elipsoide, entonces eso es lo que constituye un datum, ¿listo? Y pues lo que decía, lo que se busca, aquí hace falta también un datum, haberlo marcado, acá también hace falta haber marcado ese datum, un punto fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se persigue? Que ese elipsoide se adapte lo mejor posible a una región determinada, pero obviamente en términos de ¿qué? En términos del geoide, ¿no? Marún. Profesor, pero los países que adapten un elipsoide que no sea geocéntrico no pueden usar, digamos que los equipos de GPS o que están desplazados, ¿verdad? Están desplazados, en el caso de HiFold, en Colombia estaba desplazado, si no estoy mal, como 500 kilómetros. ¿Cuánto? 500 metros, perdón. Listo. Pero no entendí, ¿es una pregunta o es una complementación? No, le pregunto, o sea, si esos países que usan este tipo de, o sea, que no son geocéntricos, o sea, el elipsoide está desplazado del centro de masa con el geoide. Ellos no podrían usar entonces un sistema de GPS porque no les van a dar las medidas. Ok, bueno. Aquí voy a resaltar un aspecto importante, es que observen que usted podría tener, en el caso de C, el centro de masas de la Tierra, hacerlo coincidir con el centro de masas, con el centro de la elipse, ¿cierto? Pero está rotado. Es para una claridad que, de acuerdo a lo que está comentando Maru.
Entonces, quiero hacer esa precisión, que usted podría tener esa situación, ¿cierto? En donde los dos centros coincidan, pero existe rotación de los ejes. Y este elipsoide que se adopta de esa manera sigue siendo un sistema de referencia local. ¿Por qué? Porque no es un sistema de referencia global, porque no es el de los Estados Unidos. Así de fácil. No es el WGS84. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, quiero hacer claridad con la expresión que se habla cuando hablemos de cuando hablemos de geocéntrico. ¿A qué se refiere Marún con geocéntrico? Es Geocéntrico es cuando el centro geométrico del elipsoide coincide con el centro de masa de la Tierra. podría ser, pero estrictamente no lo es, porque le estoy diciendo que acá tenemos un elipsoide que tiene, que coinciden los dos centros, pero los ejes están rotados. Entonces, al estar rotados con respecto a el WG84, al geoide, o en este caso específico, ¿contra quién está rotado? Está rotado contra el WG84. Entonces, esa parte, pues, la parte geocéntrica se refiere más a cuando el elipsoide es de tipo global. Quiero hacerle esa claridad, ¿sí? O sea, geocéntrico no es solamente que el centro de la elipse recaiga en el centro de masas de la esfera, en el centro de masas de la Tierra. No necesariamente, porque puede tener los ejes rotados y ese no es un elipsoide geocéntrico. ¿Sí? ¿Entendido, Marún? Profe, me perdí. Porque yo también tenía entendido, o sea, igual que Marún, pues es como todo va, independientes están girados, desplazados los Sí. eso todo va directamente al centro de masas. Por eso es geo. Sí, no, ellas pueden coincidir, ¿cierto? Pero al estar rotados los ejes, no es el tipo de elipsoide que por convención se Ah, establezca ok. como, Que sea como por perfecto. convención, Ok. no se asume un elipsoide geocéntrico. ¿Sí me hago entender? El hecho de que tenga rotados los ejes ya no va a ser un elipsoide geocéntrico. Es por convención, ¿no? Es una convención. Bueno, entonces ya dijimos que era un sistema geodésico de referencia. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es un dato. Entonces, por definición, ¿qué es un datum? Acuérdense que el sistema de referencia tiene que incluir como un datum, ¿cierto? Entre comillas, porque no todos los sistemas de referencia incluyen datum. ¿Cuál sistema de referencia no incluye datum? WG84. Ay, perfecto, ya con eso se ganaron la clase de hoy. Entonces, ¿qué es un datum? Un datum es como una superficie de referencia desde la cual se determinan o se calculan coordenadas de los puntos con base en unas convenciones. Eso es un datum. Es como una superficie de referencia a partir de la cual se establecen coordenadas bajo unas convenciones. Eso es en general que es un datum. Ahora, el que nos importa a nosotros, ¿qué es datum geodésico? Entonces, el datum geodésico es el que está determinado por una superficie de referencia definida geométricamente. Ojo, es el que está determinado por una superficie de referencia geométrica. Por ejemplo, el elipsoide de revolución. Y, ahí hay un y un punto fundamental en el que coinciden las verticales del elipsoide y del geoide. Profe, ¿puede repetir, por favor, esa parte? Entonces se la voy a decir despacito. Entonces, ¿qué es un datum geodésico? Es el determinado por una superficie de referencia definida geométricamente. Por ejemplo, el elipsoide de revolución. Y
un punto fundamental en donde coinciden las verticales del elipsoide y el geoide. Ese punto datum, ese datum generalmente lleva el nombre del punto fundamental. ¿Cuál es el punto fundamental? En donde se hizo esa coincidencia. Para el caso de la cartografía clásica para Colombia, así se llama, así se determina, cartografía clásica. Clásica no es porque fuera análoga, así la determinaron, así fue el nombre que le dieron. ¿Cuál es el punto fundamental para Colombia? El de Bogotá, el punto ahí en Bogotá. Sí, pero ¿cómo se llama? Se llama... A ver, le voy a ayudar. ¿Cuántos observatorios astronómicos tiene Bogotá? Bueno, tuvo hasta hace años. Uno. Solo uno. Porque ahorita ya hay más. En la nacional hay un telescopio, eso lo llaman observatorio. Entonces, el punto fundamental es el Observatorio Astronómico de Bogotá. Así se determina, así se llama. ¿Y dónde está ubicado? El Centro Astronómico. En el IGAC, profe. Bueno, No. ¿quiénes votan ahí para ponernos un poquito dinámicos? ¿Quiénes votan por el IGAC? Alcen la mano los que votan por el IGAC. Juan Esteban, Ángela María, Carlos, Sebastián, Andrés Felipe. Listo, bajen la mano. Ahora los que dicen que no. Está Marún, Angélica, Esteban, Sebastián, volvieron a votar los mismos. Listo. No hay lío. ¿En dónde está ubicado? De los que ya dijimos que no está ubicado, ya no ganaron del IGAC. El Centro Astronómico de Bogotá, profe. Así se llama Observatorio Astronómico de Bogotá. ¿Dónde está ubicado? ¿Alguien se acuerda? Por el Palacio de Nariño. Eso, muy bien, Angélica. Está entre el Palacio de Nariño y el antiguo Capitolio Nacional. ¿Por qué? Bueno, en el Capitolio Nacional funciona el Congreso, pero funciona el antiguo Congreso, ya ahora tenemos un edificio nuevo. Entonces digamos que en el triángulo entre los dos congresos y el Palacio de Nariño está el Observatorio Astronómico de Bogotá. Marún. Profesor, bueno, ¿y qué hay con lo de...? O sea, ese era el punto fundamental cuando se tenía como datum Bogotá, pero ya ahora no es datum Bogotá, está ubicado en otro sitio. Ya es Magna. Pero ya. Eso es otro paseo, eso es un problema cartográfico, ¿ok? Aquí estamos hablando del datum geodésico. Entonces, no quiero sonar petulante en la respuesta, me perdonarán los estudiantes, pero no, o sea, una cosa, aquí estamos hablando de geodesia y otra cosa es cartografía, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere Marún es a la cartografía, ¿sí? Entonces, saquémonos un poquito de la cabeza, a veces podemos tener esa confusión. No, la geodesia es la que define las coordenadas latitud y longitud para un país, digamos, o a nivel mundial. La cartografía es otro cuento, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces, habíamos dicho que eso era la definición de datum geodésico. Pero dentro del datum geodésico, bueno, pero... a ver, ¿cómo les digo? Esto es como una manera de aprender, ¿cierto? Cuando estamos hablando del datum geodésico y como estamos hablando de una figura geométricamente definida, o sea que el datum está definida, o sea, dentro del datum hace parte ¿qué? Esa figura geométrica y el punto fundamental. Entonces, pero por eso digo, habría una excepción a esa definición porque posiblemente no tendríamos un datum
para otro tipo de... No tendríamos punto fundamental, por decirlo, no tendríamos punto fundamental para otro tipo de datos que no sean de tipo local, que no sea el que adopta el país. O sea, ya lo dijimos para el WGS84, para no darle tanta vuelta. Entonces, dentro de esta definición de datum están, como estamos hablando de una figura geométrica, estamos hablando de la latitud y la longitud. Ya como que, cuando a mí me hablan de datum geodésico, ya, tengo que irme ¿a qué? A qué son las convenciones que se establecieron para qué, para hablar de esos, para cada punto que podría ser cada individuo dentro del país, cuál van a ser sus dos apellidos, que sería la latitud y la longitud. ¿Cierto? Eso es como el análogo al datum. Al datum geodésico. Pero también existe otra cosa que se llama el datum vertical. Entonces, ¿qué es el datum vertical? Es una superficie a la cual están referidas todas las elevaciones de cualquier punto sobre la superficie terrestre. Ese es un datum vertical. Entonces, ese datum es el que fija la referencia de las alturas y puede ser hasta aquí, solamente hasta aquí, hasta esta parte de la materia, de lo que hemos visto, pueden ser de dos clases. O sea, el datum vertical puede ser de dos clases. Uno son los gravimétricos y otros son los datum también determinados. O sea, los datum verticales pueden ser gravimétricos o geodésicos. Entonces, ese datum vertical, el gravimétrico, ¿cuál sería la superficie de referencia para ese datum gravimétrico? Yo creo que lo hicimos alguna vez. ¿Alguien se El acuerda? mar, El nivel del mar. Entonces vamos un nivel poquito del mar. más allá. Cuando dijimos que esa definición así gruesita de que el geoide era la prolongación del nivel del mar en los continentes, entonces, ¿sobre qué superficie está basado el datum vertical de tipo gravimétrico? El geoide. En el geoide, exactamente. Y en teoría, ese geoide, sus alturas se denominan alturas ortométricas. Entonces, digamos, ese es como lo genérico del datum gravimétrico. Entonces también se dice que a nivel local se pueden tener diferentes aproximaciones a ese geoide, definido como aquella superficie que no varía con el tiempo y es la que está determinada por el nivel medio del mar. Entonces, eso hablan sensu estricto, dicen ellos, algunos que se las dan. Yo diría, en plata blanca no es cierto. ¿Por qué? Porque podemos decir que esa superficie local son aproximaciones al geoide como una superficie que no varía en el tiempo y que es la determinada por el nivel medio del mar. Estrictamente, porque no es cierto. Cuando decimos que la geoide es una superficie que no varía con el tiempo. O sea, Pepe, lo que se les explicaba que con respecto a las placas tectónicas y todo Eso, esto el movimiento, perfecto, que Angélica, sí varía constante. eso es, ¿qué iba a decir Marún? ¿No? no, ya. Listo, entonces, todo eso que dijimos, eso se llama, eso es la geodinámica o tiene que ver con toda la estructura interna de la Tierra. Entonces, la estructura interna de la Tierra, ¿por qué es la estructura interna de la Tierra? Porque tenemos unos procesos geodinámicos al interior de la misma y esos procesos geodinámicos hacen que la expresión de nuestra topografía cambie. Ahora, ¿cómo cambia esa topografía? Ahí sí la pregunta. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de isostasia, entonces que dijimos que esas cúpulas, o sea, todos esos altos cordilleranos se nos podían desplomar, pero tenían que pasar cientos o miles o millones de años. Entonces, dependiendo del fenómeno,
Hay fenómenos de muy largo periodo, fenómenos de muy corto periodo. En general, para el geoide, los fenómenos que harían alterar el geoide son fenómenos pues, de mediano y corto periodo en el ciclo o en el reloj geológico. Pero por eso diría, yo les decía, estrictamente, pues el geoide no es una figura estática. O sea, eso de que no varía con el tiempo no es cierto. Solamente que ese tiempo es el relativo a qué. Cuando estamos diciendo que no varía con el tiempo, lo estamos diciendo en un tiempo relativamente, entre comillas, corto comparado con ¿qué les digo? Con eventos humanos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de colapsos gravitacionales, estamos hablando de subsidencias, o sea, fenómenos de muy corto periodo que ocurren al interior de la corteza de una u otra forma, van a alterar el geoide, ¿cierto? Si estuviéramos siendo muy estrictos en la precisión de ese geoide, entonces por allá en algunas cifras decimales. Y estos fenómenos de muy grande periodo, estos fenómenos que tienen que ver con el reloj geológico, pues sí termina alterando, pero obviamente nosotros lo alcanzamos a ver en Cristian Camilo. Entonces Cristian Camilo no está en clase, Sebastián. Señor. Ah, sí, Cristian. Ah, Cristian Camilo. Hola, Cristian Camilo. Profe. La pregunta es, ¿alcanzamos nosotros a ver esas incidencias, esos cambios en el geoide que dependen digamos, del reloj geológico? La verdad no recuerdo. Entonces, usted es como que quiere ser millonario. Esa pregunta solamente tiene dos opciones, o sí o no, ¿cierto? Entonces, No, profe. Entonces no. exactamente, no. ¿Por qué? Porque son fenómenos de muy largo periodo. El reloj, estamos hablando de miles o millones de años. ¿Y cuántos años piensa vivir Cristian Camilo? Señor. ¿Cuántos años piensa vivir? No, pues profe, lo que no alcanza a vivir. Pero más o menos cuánto, a ver. No, yo supongo que por ahí entre los 70 y los 80. Ay, ya, está mal, compañero. No, yo viviría eso. Ustedes van a vivir más o menos entre los 90 y los 100, un poquito más, porque ya la esperanza de vida es un poco más larga. Pero estamos hablando de 100 años. Entonces, en 100 años no alcanzamos a ver esos cambios en el geoide con respecto a variaciones en el tiempo. La otra cosa era que Y es la determinada por el nivel medio del mar. ¿Eso es cierto? ¿El geoide es el nivel medio del mar prolongado en los océanos? Estrictamente. No, profe. Dijimos exactamente que no. ¿Y la razón cuál es, Angélica? Profe, no, pues por La- el tema ¿cómo se dice? La topografía, o sea, la diferencia de la topografía, pero cordilleras y demás. ¿qué es lo que hace que ese geoide no sea la prolongación? Ya lo había dicho, ¿cuál es? Por lo que dijo Angélica, por las fallas. Exactamente, por la estructura interna de la Tierra. Nosotros tenemos una estructura interna que hace que no podamos considerar que las densidades que tenemos en el mar son las mismas densidades que tenemos en las partes continentales. Las placas son diferentes. Acuérdense que hablamos de corteza oceánica y corteza continental y hablamos que tenían densidades distintas, que ocurren diferentes procesos al interior de la corteza, provenientes del manto, incluso por dentro de la misma corteza, y todo eso, qué densidades van a influir en la determinación del geoide. Entonces, estrictamente no lo es, pero pues obviamente había que agarrarse de algo y se dijo pues que es la determinada por el nivel medio del mar. Entonces, ahí tenemos los datos verticales de tipo gravimétrico. Ahora vamos a tener los datos verticales de tipo geodésicos. Entonces, estos datos de tipo geodésico, ¿en qué cree que están basados? Si los gravimétricos están basados en el geoide, ¿los geodésicos en qué están basados? ¿Cuál sería esa superficie de referencia? ¿El geoide? ¿Cómo? ¿El geoide? Dice Angélica el geoide. Perfecto. Entonces, es que, o es 50, listo, estamos jugando al 50-50, o sea, si en el gravimétrico era el geoide, ya hemos visto dos figuras, ¿cierto? Porque la topografía es la que define, digamos, a la que le determinamos las alturas.
Entonces, ese otro datum vertical que sería el geodésico, por eso geodésico, acuérdense, en geodésico siempre estamos hablando de coordenadas latitud y longitud, y eso es un datum horizontal, un datum geodésico. Entonces, si decimos que el datum vertical también se conoce como geodésico, es porque él está basado, la figura de referencia es el elipsoide. ¿Entendido hasta ahí, Angélica? Sí, profe. Profe, elipsoide o esferoide, ¿no? ¿Cómo? Elipsoide o esferoide. Sí, sí, sí. Listo. Bueno. Las Entonces, alturas ahí ya no serían ortométricas, profe, sino helizoidales, sí. exactamente, muy bien, Elías. Entonces, ya llegamos a que los sistemas de referencia, o sea, ya teniendo claro qué son los datos, los horizontales, los verticales, y de dónde provienen los diferentes tipos de datos, entonces vamos a mirar qué son los sistemas de referencia. Entonces, dentro de los sistemas de referencia, ellos van a depender de qué, de dónde nacen o de dónde vienen. Entonces, ¿a qué me refiero de dónde nacen o de dónde vienen? Esta figurita que tenemos acá es un compendio de esas que tenemos aquí. Entonces, observen que la línea roja, ¿a qué está haciendo referencia? Elipsoide. Como a un elipsoide, ¿cierto? La línea verde, ¿a qué está haciendo referencia? Ese otro elipsoide. A otro elipsoide, ¿cierto? Y esta línea azul está haciendo referencia a un geoide. Entonces dijimos neoide como si fuera el nivel medio del mar. Entonces, estos esferoides o elipses de revolución, elipses, como queramos ver, ahí estamos viendo es un elipse, está ajustando localmente a un área, a un área específica de este geoide. Según ellos, es la que mejor ajusta a esa área local. Entonces, esos datos se van a llamar datos locales. ¿Sí? Entonces, aparte de que los datos son geodésicos, ¿cierto? Ellos también se van a dividir en dos tipos, ¿cierto? O sea, el datum geodésico, perdón, el datum geodésico va a ser de dos tipos. Un datum local y vamos a tener un datum global. El datum global, en teoría, es el que mejor ajusta globalmente a toda la Tierra, que es la determinada por el nivel medio del mar. Y como datum global tenemos el WGS84. Entonces, esa es parte de los conceptos que tenemos. Entonces, ya teniendo como que esos datos son locales y globales, entonces los sistemas de referencia pueden ser de dos tipos. Los sistemas de referencia pueden ser convencionales, que son aquellos en donde el geoide se aproxima por el geoide que mejor adopte a una zona a representar. Entonces, este datum local, todo el sistema de referencia de este datum local se conoce como un sistema de referencia convencional. Y él requiere, aparte de este elipsoide, que mejor ajusta a una parte, a una zona del territorio, a una zona de ese elipsoide, un punto datum. Un datum. O sea, un punto de tangencia entre el elipsoide y el geoide, o lo que habíamos dicho, o la adopción de las normales a las dos superficies, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como un sistema de referencia convencional. Ahora, existen los sistemas de referencia globales. Y los sistemas de referencia globales son donde el geoide se aproxima por el geoide que mejor se adapte a toda la superficie terrestre. Y pues acuérdense que los gringos son los que mandan, entonces ellos nos dijeron que ¿cuál era? Es 84. El WG64. Pero en términos genéricos de la definición, ¿quién define estos elipsoides globales? Los sistemas de referencia globales, o sea, los WGS. Llámese 84, 60, el que sea. O sea, desde que sea un WGS, es un sistema
de referencia, un sistema global de referencia, un sistema global mundial. ¿Sí? O un GRS es un sistema de referencia mundial. WGS es un sistema global mundial. Entonces, esos sistemas geodésicos mundiales, perdón, WGS es sistema mundial geodésico. Si tenemos un sistema mundial de geodésico, estamos hablando de un sistema de referencia global, y si no, estamos hablando de un sistema de referencia local. Este sería un sistema de referencia global, este es un sistema de referencia local. ¿Listo? Parece un trabalenguas, pero pues, digamos, en general es sencillo. Tenemos datos locales, datos globales, tenemos sistemas de referencia convencionales o globales, tenemos datos globales o datos locales o datos globales. Entonces, los locales se conocen, los que utilizan datum local, que requieren, ojo, requieren un punto de tangencia o un punto fiducial, ¿cierto? O un punto, perdón, un punto fiducial o punto fundamental. Si fiducial lo tenías también en la cabeza, también se conoce como punto fiducial o punto fundamental. Entonces, esos son convencionales, y los otros serían, estos serían, o sea, un datum local siempre me va a llevar a un sistema de referencia convencional, y un datum global es porque es un sistema de referencia global. ¿Listo? Eso era lo que les tenía para hoy. Yo creo que no hemos avanzado muchísimo, pero lo que me interesa es ubicarlos a ustedes, o sea, que en su cabeza quede como que tenemos unas figuras fundamentales en la geodesia y qué implicaciones tienen en términos de convenciones. O sea, esos son convenciones. La geodesia en general son convenciones que tienen que ver con la geometría, que tienen que ver con la física, que tienen que ver con la matemática, ¿cierto? Pero que son convenciones. ¿Y esas convenciones quién las adopta? Angélica. ¿Las adopta Dios, las adopta la tierra, o los adoptan los seres humanos? ¿O las escriben los seres humanos? Los seres humanos, profe. Exactamente. Bueno, eso es lo que les tenía para el día de hoy. Agradezco su paciencia. Aquellas personas que de una u otra forma ya vio la materia, de alguna manera están más adelantados, pues lamento pues decirles que la idea mía es que este curso lo enfoco a que todas las personas puedan tener al final del curso el mismo nivel de referencia o los mismos niveles de aprendizaje. No siendo más por el día de hoy, entonces les agradezco y dejo de presentar, y tenemos, por favor, encendemos la cámara para tomar nuestra evidencia que terminamos nuestra clase en forma armónica y feliz, ¿cierto? Porque la idea es tratar de ser felices en un mundo un poco difícil, ¿cierto? ¿Para quién ha sido la vida hasta ahora fácil? Levante la mano. ¿A alguien la vida ha sido fácil, color de rosa? ¿Cómo que no? Oiga, oh, no, sí, todos sí, porque para todos ha sido la vida color de rosa. Hasta ahora, te lo felicito. Bueno, vamos a tomar entonces nuestra evidencia. Listo, les agradezco. Así como dice de ahora en adelante les voy a colocar las respuestas del quiz, así como en una línea. Entonces les coloco las respuestas del quiz. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Espero que las Profe. respuestas del quiz, ya Jorge les Profe. sirva para que ustedes busquen en qué se equivocaron. Esto es lo que genera ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, María Camila. Señor profe. ¿Me decía algo o Jorge Eliezer tiene la mano levantada? No, profe, yo le decía que muchas gracias. Ah, bueno, María Camila. Sí, profe. Jorge Eliezer. Sí, profe, el favor que le quería pedir era, usted nos coloca la respuesta, pero de verdad, por ejemplo, en mi caso, las preguntas no las tengo porque yo pues, no las copio. No sé si, si usted Listo, podría yo también colocar. le copio las preguntas. Le agradezco.
Pero la próxima vez cópienlas, o sea, por favor, no me pongan tanto trabajo. Pero no hay tiempo, profe. Pero eso es un print screen, print. Es una captura en pantalla, ¿o no? Yo veo a Manuela que se está riendo.